¿Y tú? ¿Cómo estás? Una nueva mirada a tu salud es presentado por Clínica Alemana. Son muchísimas las instancias que tenemos para enfrentar ciertas situaciones que implican procesos internos difíciles, vinculados a nuestra emocionalidad, y que la sociedad no siempre ha sabido abordar. Un ejemplo es la música, y la cantidad de veces que nos hemos visto reflejados en sus letras. La melodía, a su vez, parece calzar perfecto con la sensación que nos dejó una ruptura, una despedida, un duelo. Y a pesar que los años pasen, la letra de un bolero puede empatizar transversalmente con generaciones distintas, puesto que las sensaciones son más o menos las mismas. Así como esta, hemos encontrado diversas instancias en las que podemos canalizar las emociones que nos evocan los procesos fuertes de nuestras vidas. El fervor de un concierto, la pasión por un partido de fútbol, ver una película en un estado completamente reflexivo. Así como también conservamos ciertos ritos para cerrar ciclos, tener despedidas, asimilar duelos y pérdidas, con tal de hacer frente a las emociones que tocan lo más profundo de nosotros. Las canciones de amor ayudan, pero ¿qué tanto nos sirven? ¿Qué es lo que realmente sucede cuando algo pasa y nos marca para siempre? En la mayoría de los casos, la mente es donde se aloja todo aquello que no vemos, pero que sentimos con fuerza. El señor Benjamin Watkins y la señora Tania Zelaide al módulo 5, por favor. Es ahí entonces cuando hablamos de salud mental. Hasta hace no mucho, la salud mental era un tema más bien desconocido, vinculado a patologías caricaturizadas, personajes anecdóticos y ajenos a nuestra realidad. Sin embargo, cada vez se instala como uno de los temas más relevantes de nuestra salud actualmente, al punto que las políticas públicas de salud la toman como absoluta prioridad y distintos líderes de opinión incentivan su control. Y aunque su alcance es cada vez mayor y es mucha la gente que toma conciencia respecto a su cuidado, hay un hecho que es claro. Nuestra salud mental se ve cada vez más deteriorada. Para tener un panorama más completo de nuestra situación como país, antes es necesario preguntarse, ¿qué significa salud mental? Hola, adelante, lo estaba esperando. Hace algún tiempo la Organización Mundial de la Salud dijo que no era posible entender la salud sin salud mental. La salud mental es parte de la armonía y del equilibrio del cuerpo, y en el fondo esta división que hacemos entre salud física y salud mental es una división académica para poder acercarnos a entender algunos fenómenos. Sin embargo, sabemos que todo funciona unido. Cuando tenemos problemas gastrointestinales, cuando tenemos dificultades respiratorias, cuando tenemos problemas de la piel, etc., y estamos pasando por un periodo de tensión, se nos hace difícil separar dónde empieza la salud física y dónde empieza la salud mental. Para el doctor Alejandro Kopman, quien cuenta con una amplia experiencia como psiquiatra, la salud mental es de absoluta relevancia para el desarrollo de todos y tiene que seguir ganando espacio como puntal de una nueva mirada sobre la salud. En distintos países del mundo occidental, en los últimos años hemos venido asistiendo a una creciente demanda de necesidad de atención en salud mental. La depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos alimentarios, el suicidio, pasan a ser necesidades de primer orden, sobre todo asociadas a la insatisfacción de algunas necesidades básicas producto del desarrollo y producto de nuestra época. Hay quienes piensan que incluso parte de esta explosión de necesidades y de crisis de salud mental tiene que ver con un poco el estilo de vida que estamos teniendo. Y el hecho que estemos conversando sobre salud mental no es casual.
hoy por hoy es uno de los temas más relevantes en mi salud y en la tuya. Por esto y más es importante hablarlo. Que haya un podcast que escuches en medio de tu día y abra una ventana a eso que tal vez no has conversado. Y es todo un avance, porque no siempre ha sido así. No hace falta viajar tanto en el tiempo para encontrar casos de personas que fueron tildadas de locas o trastornadas por presentar síntomas de un padecimiento que hoy podría ser considerado común. Un ejemplo es la depresión, que por mucho tiempo fue llamada melancolía. Incluso hoy, en lugares que conservan una especie de mística literaria y que generalmente están alejados de las grandes ciudades. El estado de ánimo podría entenderse como una especie de tono, de voltaje, de un tono previo al acto, como una intención frente a los actos. Ese tono tiene un cierto promedio, que es lo que consideramos el ánimo normal en determinadas situaciones, y está influido o regulado por variables internas y externas. Dentro de las variables internas tenemos aspectos hormonales, aspectos propios del estrés. Dentro de las variables externas tenemos factores como, por ejemplo, el cambio estacional, el aumento de la luminosidad o la disminución de la luminosidad en invierno, etc. Esto es un fenómeno antiguo con el ser humano. De hecho, los griegos hablaban de la bilis negra o melancolía. De ahí en adelante se ha ido precisando mejor esta idea de los trastornos del ánimo, no solo remitidos al ánimo bajo, es decir, esta baja del voltaje o la intención de los actos, que se conoce como depresión, sino también su opuesto, la exaltación anímica, la euforia o la manía. O distintos subtipos de depresiones que son más leves, que se llaman también distimia, o trastornos adaptativos con síntomas depresivos, que son depresiones más pasajeras. Hay como una manera de entender un poco el cómo llegar al diagnóstico de la depresión, y uno podría decir, bueno, esta depresión es una enfermedad depresiva, es decir, tiene una base biológica demostrable, o es una respuesta de la naturaleza de cada persona frente a las demandas del medio. Ahí hablamos entonces de depresiones que se llaman endógenas, cuando son como desde adentro hacia afuera con una base biológica, y depresiones reactivas o trastornos adaptativos, cuando representan más bien la insuficiencia de los recursos de la persona para enfrentar ciertos temas o exigencias. Esto no solo grafica el cambio de ciertos paradigmas y tradiciones respecto al pasado, sino que también el grado de desconocimiento que había antes respecto al presente. Esto es bien interesante porque la salud mental carga sobre sus hombros con una cosa que se llama estigma. Y el estigma es un prejuicio, es un juicio de valor que las personas hacemos tanto aquí como en países desarrollados. No es un asunto del tercer mundo ni de Latinoamérica, y que tiene que ver con que a los trastornos mentales se les pone encima cierta intencionalidad. Pareciera ser entonces que dentro de los prejuicios, que los psiquiatras están locos, que los pacientes son débiles, que no ponen de su parte, que les gusta estar así, que manipulan, que si ellos quisieran podrían mejorarse, que es una cosa de esfuerzo, y que las familias son siempre un desastre. Ese conjunto de prejuicios hace que entonces el diagnóstico sea muy difícil, porque las personas son más renuentes a consultar por el castigo, por el prejuicio que existe, porque muchas veces se asume que si uno quisiera o si pudiera poner esfuerzo podría salir adelante, entonces la gente retarda su consulta al médico, y porque además existen problemas estructurales de presupuesto y de sistema de salud que dificultan el acceso al diagnóstico. Perder a mi mamá fue perderme a mí misma. Me costó retomar la vida, pero hoy me siento tranquila y en paz, recordando los momentos que vivimos juntas. Creo que no todo el tiempo me siento bien, pero valido mis emociones, me doy un tiempo de vivirlas y activo mis redes de apoyo para no dejarme consumir. A veces me siento súper estresado con mi bebé y tengo que sumar que llego a la casa y no paro porque tengo que cocinar y hacer tareas con mi hijo. Cada persona que pasa es un mundo, y ese mundo está compuesto de recuerdos, memorias, momentos, lugares, personas, sentimientos y emociones, muchas de ellas que cuesta echarlas afuera. Y aunque hay tantos mundos como canciones de amor, se parecen en que son silenciosos. Cada persona que pasa transita en silencio, no solo esta cuadra y la siguiente, sino que también su propia mente.
Uno de los principales avances en materia de salud mental es algo tan sencillo y elemental como su visibilización. Todas las enfermedades mentales han estado sujetas a prejuicios y miramientos a lo largo de los años. Pero actualmente ese paradigma está cambiando. Desde organizaciones internacionales hasta conversaciones entre amigos, en todos lados la salud mental está instalada como tema. Por fin es algo de lo que podemos hablar. Me da ansiedad echarme un ramo. Hace unos años hablar de depresión y ansiedad era casi un secreto. Pero siento que hoy la sociedad sabe que está bien no estar bien. Me da ansiedad los lugares públicos y salir a carretear. Ahora se dio vuelta la tortilla. No hablar de depresión o estigmatizar el diagnóstico es casi mal visto. Me da ansiedad mi propia casa y mi relación con mi mamá. En Chile, el 6,2% de las personas sufre depresión, mientras que casi un 16% cree que en caso de ir a terapia será diagnosticado con esta enfermedad. En otras palabras, 1 de cada 5 chilenos sufre alguna enfermedad psicológica. Las principales manifestaciones de problemas mentales entre nosotros son la sensación de agobio, falta de sueño, ansiedad, depresión y una creciente tendencia al alcoholismo. Pero un rasgo que resulta más alarmante es la amplia y transversal sensación de soledad que todos en algún momento hemos o estamos sintiendo. A raíz de la pandemia, muchos de nuestros hábitos y formas de relacionarnos cambiaron. Y un rasgo que se ha dejado sentir con fuerza es que estamos más solos. Esto, sumado a que las redes sociales fomentan la falsa sensación de felicidad, tendemos a la comparación y solo queda de manifiesto el presunto lado bueno de la vida. La salud mental reside en el cerebro. Los neurólogos, los neurocirujanos y los psiquiatras trabajamos con el mismo órgano, es decir, con el cerebro de las personas, y tenemos aproximaciones distintas. Partiendo de esa base, entonces, existe un conjunto de problemas que tienen una base biológica en el cerebro y que se van a expresar con alteraciones de la conducta, con alteraciones de la percepción, con alteraciones del pensamiento, por ejemplo los delirios, o con alteraciones del ánimo. Eso es lo que ve la psiquiatría. Hay otros ámbitos de la psiquiatría que están relacionados con la conducta de las personas, con su manera de ser, y en el fondo se habla de problemas de personalidad. Y hay otro ámbito que está relacionado con su historia, con los traumas tempranos, con estilos de aprendizaje o de enfrentamiento de problemas que no son eficientes para resolverlos, entonces se arrastran y por lo tanto generan sufrimiento para la persona o para su entorno. Entonces ahí tenemos como los grandes ámbitos del diagnóstico. Así, entre los chilenos ha comenzado a presentarse con más frecuencia problemas mentales producidos a partir de esta sensación de que estamos cada vez más solos. Efectivamente estamos más solos. Eso es una de las paradojas de la modernidad, cuando uno piensa en la hiperconectividad de la tecnología, y por otro lado cómo las personas se aíslan. Ya no existen muchas veces está la crisis de la familia, de la fe, de las instituciones religiosas, de los partidos políticos. En esas cosas la gente normalmente se apoyaba, y a partir de eso como que uno lograba darle sentido muchas veces a la vida. Al no existir eso y al perderse un poco las redes, hay menos posibilidades efectivamente de que la gente vaya haciendo este aprendizaje en la vida que es propio de ir pasando día a día. La pérdida de las redes es uno de los elementos importantes para generar esa sensación, esa soledad. Y a partir de eso, uno de los elementos característicos de la depresión, que es la desesperanza, que es esta sensación de que haga lo que haga, las cosas no van a cambiar, todo va a seguir igual, y por lo tanto en el fondo el ánimo va a seguir abajo. Seguramente, muchas de las canciones que escuchamos o las películas que vemos no sirvan como terapia definitiva o solución a nuestros problemas. Pero tal vez, en un verso de una canción o en una frase de algún personaje en una película, encontremos un momento de catarsis a eso que muchas veces nos cuesta decir. Dicho de otra manera, encontramos algo de compañía.
dentro del concepto de salud mental y de equilibrio es que el desarrollo de las personas implica distintos ámbitos de la vida. El trabajo es uno de ellos, las relaciones de pareja o relaciones afectivas, los propósitos vitales en términos de tener, no sé, pues un proyecto en la vida, la familia para la gente que tenga relaciones interpersonales, el deporte, el ocio, la cultura, el juntarse con amigos, etc. La dificultad muchas veces estriba en tratar de hacer que esta proporción se equilibre y que efectivamente uno pueda tener un poco de todo. Uno siente que si le da más a esto, le quita esto otro. Muchos de nosotros decimos, bueno, sé que tengo que hacer más deporte, pero no tengo tiempo para hacer eso, etc. Entonces, lo primero que yo sugeriría es como decir, bueno, es importante que ojalá estas actividades estén presentes. Luego uno establece ciertas prioridades a partir de eso y trata de irlas incorporando, entendiendo que el equilibrio no es una receta, es decir, no podemos decir que es tanto porcentaje para cada persona, sino que cada uno tiene su propio equilibrio y eso es lo que uno busca potenciar en cada una de las personas. Si a uno le gusta el arte, bueno, eso debería en el fondo estimularse, pero si a otro le gusta salir a correr o jardinear, pero en el fondo es como diversificar las actividades. Uno de los principales obstáculos de la salud mental es precisamente conversar sobre ello. Los prejuicios aún abundan respecto a las nociones que se tienen sobre determinados padecimientos, un aspecto que ensimisma más todavía a quienes necesitan exponer sus emociones. Y para sobrepasar ese obstáculo, la ayuda de nuestras redes, no las digitales, es fundamental. El apoyo de amigos, familiares y gente que nos conoce tal como somos es uno de los pilares principales que sostienen nuestra salud mental. Las redes de apoyo son parte de la pertenencia, es decir, son factores protectores a la hora de pensar en que las personas no se depriman. O sea, dicho de otro modo, es más probable deprimirse en personas que están solas que las que tienen con redes de apoyo. Eso ya es una base. Reconstruir las redes, explorar las redes, volver a potenciarlas también es parte del tratamiento de la depresión. Pero volvemos al punto, hay gente que tiene más redes y es más ruidosa, más popular. Hay gente que tiene menos redes y menos contacto. Entonces, son importantes sí, pero de acuerdo a cada persona en su realidad. No tratar de imponerle una situación que no es para esa persona en particular. Mi mamá, ella siempre me apaña cuando me siento mal. Mi polola, 100%. Me siento súper seguro cuando estoy con ella. Mis amigos son los que me salvan cuando no estoy muy bien. Buscar la compañía necesaria es primordial, porque estos procesos no son llevaderos en soledad. Esa canción ayuda, pero como ya sabes, esto se trata de algo más que una canción de amor. A pesar de todo, se puede. Eso es lo más importante a tener en consideración. Y como muchas de estas personas dicen, es crucial poder identificar aquellas cosas que nos ayudan, que aportan en la búsqueda por nuestro bienestar mental. Frente a un paciente que uno sospecha que tiene depresión, lo primero es hacer un buen diagnóstico. El diagnóstico parte por excluir causas médicas que pueden simular depresión, pero no son depresión. Hipotiroidismo, anemia, enfermedades reumatológicas, etc. Por eso es que, pese a que uno tenga la sospecha, uno normalmente debería pedir algunos exámenes. Si hemos descartado que no hay patología médica, entonces vamos a decir, bueno, es probable que este decaimiento en el ánimo sea una depresión, pero hay que tener prudencia porque hay enfermedades raras también, uno va viendo. Si esa persona ya tuvo depresión antes, tiene una carga genética porque tiene sus padres que han tenido depresión, etc. Ha estado expuesto a un evento importante, un evento ambiental previo a la aparición de estos síntomas, tenemos varios elementos para hacer el diagnóstico y decimos, bueno, tiene una depresión. Normalmente el modelo para hacer esto es un modelo que tiene 3 aspectos: biológico, psicológico y social. Entonces la proporción de cada cosa va a estar de acuerdo a la naturaleza de la depresión. Hay depresiones que son muy médicas y lo fundamental van a ser los fármacos. Hay otras donde los fármacos tienen una utilidad más bien distinta, menor, contribuyen a calmar los síntomas, pero que lo que la persona necesita es tiempo o reflexión, como puede pasar con un duelo, o apoyo psicológico para evaluar algunos aspectos del carácter, como puede pasar, por ejemplo, en una frustración, una persona que se deprime porque no ha conseguido porque tuvo un fracaso profesional o un fracaso amoroso, etc. Entonces, a partir de esa mirada biológica, psicológica y social, uno diseña el tipo de tratamiento que esto necesita. Cuánto de fármaco, cuánto apoyo psicológico, cuánto deporte, cuánta actividad lúdica, etc.
¿Qué cosas le gusta hacer a la gente para sentirse bien? Me hace sentir bien regalonear con mi perrito. El deporte es mi vía de escape, para sentirme mejor. Me hace sentir bien poner música a todo volumen y bailar en mi pieza. Personalmente, es en la música donde encuentro esos momentos de paz mental, donde logro apagar ciertos pensamientos, esa ansiedad del día a día y me abstraigo del sobreestímulo de las redes. Las canciones que escucho siento que me hablan a mí, pero seguramente a todos aquellos quienes las escuchen. Y de pronto, ya no nos sentimos tan solos. Son muchas las cosas que nos pueden ayudar a tener tiempo de calidad respecto a nosotros mismos. Reivindicar los tiempos de ocio, salir al aire libre, encontrarnos con nuestros seres queridos. Sobre todo, abrirnos, hablar de lo que nos pasa. Yo, por ejemplo, todavía recurro a mi mamá cuando no estoy tan bien como quisiera, cuando las cosas afectan más de lo común. Y a través de su experiencia y su cariño, es que al final logro sentirme más tranquila. Y otras veces pongo este disco, que ella me regaló y que suena cada vez que quiero acordarme de ella. Hay mucho de qué hablar sobre salud mental, de lo que nos pasa y de conocer más de la ayuda de los profesionales. Este podcast es solo una muestra de eso, para que tú, que vas en la micro, caminando, en tu auto o en el metro, sepas que no estás solo ni sola. Aquí se habla de nuestra mente, de lo que hay dentro de nosotros y que a veces cuesta sacar. Un espacio en el que abrimos otra dimensión de nuestra sensibilidad, a través de la sencilla pregunta: ¿y tú, cómo estás? Una nueva mirada a tu salud fue presentado por Clínica Alemana. Escucha todos los capítulos de emisorpodcasting.com, Spotify o tu app de podcast favorita.